Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estéis. Vaya a esta sanación energética que vamos a hacer. Hoy sí traigo preparado, ¿vale? Porque quiero hacer la segunda parte de lo que es la sanación. Ya comencé hace un par de semanas, ¿vale? Quería hacer una sanación profunda de todo lo que es la columna vertebral. Bueno, profunda, entenderme. Siempre se nos quedan cositas de ver, pero bueno, esa es mi intención, ¿vale? La primera parte, que sí que está ya subida en YouTube, trabajamos y limpiamos y hicimos una sanación de todo lo que es el sacro, el coxis y las vértebras lumbares, ¿vale? Toda la zona de la baja espalda. Y hoy sí quería ver, las dorsales torácicas, ¿vale? Lo que es la media espalda, ¿vale? Que no puedo señalarlo porque no me veis, pero lo que es la media espalda, ¿vale? Serían cervicales aquí arriba, pues un poquito más abajo dorsales y luego están las lumbares, ¿no? Entonces, hoy quería centrarme en hacer la sanación de esa parte, ¿vale? Centrándonos en el primer vídeo os lo comenté, que un poquito esta inspiración vino por un libro que hay de Louise Hay, que seguramente que lo conocéis muchísimos, porque hace un mogollón de años que para mí fue una de las pioneras en todo este tema de relacionar temas emocionales con problemas de salud, por decirlo de alguna manera, vaya, y tiene un libro o una parte del libro de, si no lo digo mal, Sana tu cuerpo, que me lo apunté aquí para no decirlo mal. Pues sí que habla de que cada vértebra tiene una dolencia específica, tiene una implicación específica en nuestro cuerpo físico, tiene una creencia también específica. Entonces un poquito quería, aunque luego no me da tiempo a hacerlo todo, ¿vale? Pero sí que quiero mucho centrar las limpiezas en este aspecto, ¿no? Y por eso quería separarlo. Hicimos lo que os he comentado, la zona de lumbares. Hoy vamos a hacer dorsales torácicas y la próxima será cervicales. Esto no implica que limpiemos también temas de que si se nos muestra algún tema que sea urgente, porque hoy los que estemos resuene porque haya algo muy bloqueado a nivel de zona de las lumbares, pues lo quitamos también de la zona lumbar, ¿vale? Que yo me centre en las vértebras torácicas en concreto no significa que si se nos muestra otra cosa, pues limpiemos otra cosa, ¿vale? Pero sí que me quería enfocar en eso. Y como en estas vértebras también está muy alojado el tema de hacernos víctimas y la sanación que hicimos la semana pasada, pues YouTube me está dando por saco para poder descargarla. Espero poder descargarla y si no, la semana que viene hacemos otra, porque me pareció muy interesante limpiar toda esa parte antes de continuar siguiendo haciendo otras sanaciones, porque hay veces que lo que estanca el que se avance en una sanación y lo que bloquea que se dé el cambio después de una sanación, mucho es nuestro estado de entrar en víctima. Pero bueno, ya os digo que TikTok me lo está poniendo difícil esta vez el descargarme la grabación. Esperemos que pueda recuperarla y si no, pues haremos otra, no pasa nada, ¿vale? Bueno, comentaros también que no únicamente de decir, ahí tengo dolor en la espalda, ¿vale? Cuando trabajamos a nivel de las células, de las vértebras dorsales, ¿no? Como es prácticamente toda la espalda, ¿no? Son 12 vértebras y ocupan espacio energéticamente con chakra corazón y plexo solar, ¿vale? Entonces, es inevitable que si tenemos algún bloqueo a nivel de zona de pecho o zona, por ejemplo, de sistema digestivo, no estómago y demás, repercuta también lo que es en el dolor de espalda. Y lo contrario también, si tenemos algún problema en alguna de estas 12 vértebras, que son 12 el número que tiene, o sea, el número de vértebras dorsales o torácicas son 12, pues que también influya en, por ejemplo, chakra corazón, pues todo lo que es pulmones, corazón. Entonces, problemas de respiración, asma, bronquitis, problemas de piel que van muy asociadas a pulmón, problemas cardíacos, arritmia, palpitaciones, en el plexo solar, pues por supuesto todo tipo de sistemas digestivos, con el estómago, digestiones, temas también con hígado y demás. Quiero decir que no es que sea únicamente, ya sabéis que siempre os explico que es un combo, que no es que vayamos por separado, no, que todo influye en todo, ¿vale? Entonces espero que sea contribución. No sé quién me comentó el tema de la ansiedad, entonces como sí que es una de las emociones o estados anímicos que más se enganchan en la zona del pecho, pues quizás sí que podamos darle un cariñito ya que vamos a trabajar toda esta zona. Entonces nada, os animo a que os quedéis a esta sanación, porque ya sabéis que nosotros empezamos por un tema, pero después la cosa pues se suele ir por donde menos nos esperamos, ¿no? Y como os comentaba, esta sanación sí tiene mucha implicación también a nivel emocional, porque fijaos, tiene mucho que ver con el miedo a la vida. Bueno, fundamental en estas vértebras el que nos falte el no haber experimentado el apoyo emocional de otros
enganchado aquí, ¿vale? Heridas no resueltas que nos afecten al corazón, pues tanto de la infancia como de otras parejas muy alojadas también a nivel de estas vértebras. Miedo al futuro también está muy enganchado aquí. Depresión, ansiedad, ¿no? La ansiedad muy relacionada con esos ataques de ansiedad que parece que te falta el aire, ¿no? Con temas respiratorios, como os comentábamos. Amor propio, por estar enganchado a chakra corazón, ¿vale? Necesidad obsesiva de control, eso también sale mucho en ese aspecto. Resistencia al cambio, bueno, pues un poquito de cosas que tengo aquí apuntadas. Os comentaba, para aquellos que sois nuevos quizás o que nunca habéis estado, no tenéis que hacer nada en especial, ¿vale? Podéis estar cocinando, podéis estar paseando, podéis estar trabajando, teniéndome a mí de fondo puesta, no hay ningún problema, la sanación funciona igual, pero si tenéis un ratito, pues para estar un poco más concentrados, para que así tengáis vuestras tomas de conciencia también, ¿por qué no? Etcétera, pues también está genial, ¿vale? Pero que no es necesario que estéis sentados en el sofá mirándome, no, ¿vale? No es ese tipo de sanación, aunque sí se mueven muchas energías, pero no es ese tipo de sanación, ¿vale? Entonces vamos a conectarnos primero. Voy a conectarme con todos vosotros. Sé que es una hora quizás un poquito rara, pero bueno, tenía este ratito y dije, pues voy a conectarme. Vamos a chequear la toma de tierra. Ya sabéis que en todas las sanaciones que yo suelo hacer me parece fundamental el estar anclados a tierra en cualquier sanación energética. Pertenecemos a este planeta, tenemos que estar anclados a él aunque no queramos, vaya. Nos da mucho soporte y sobre todo hoy que vamos a trabajar con la columna vertebral básico en la estructura energética y física para mantenernos erguidos, para poder enfrentarnos a la vida, vaya, no me gusta lo de enfrentar, pero bueno, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, estructura base en el sistema energético, la columna vertebral. En muchas tradiciones, en muchas filosofías, tanto chamánicas como por ejemplo yo por mi tradición de profe de yoga, donde se despierta, donde tenemos anclada esa kundalini, ¿no? Esa serpiente que también sería como nuestro despertar espiritual. Entonces es tenida muy en cuenta esta zona en muchas de las tradiciones y técnicas de sanación energética. Vaya. Entonces vamos a poner fuerte nuestras raíces energéticas, vamos a partirlas desde nuestro primer chakra, sí, porque quería partirla desde más arriba, pero no. Vamos a hacerlo desde el primer chakra. Vamos a poner fuerte también planta de los pies para activar esas raíces energéticas que también pasa parte de nuestra planta de los pies. Entonces vamos a partir de nuestro cuerpo físico 3 raíces. Desde el primer chakra, es decir, en el perineo, y después desde el pie derecho y desde el pie izquierdo. Vamos a convertir nuestras piernas, pierna izquierda y pierna derecha, cada una de ellas en una raíz energética. Las vamos a ir introduciendo cada vez a nivel más profundo en la tierra. Vamos a dar la orden de que nuestro cuerpo físico se ancle totalmente a tierra. Nuestro cuerpo etérico, cuerpo emocional. A ver, el cuerpo emocional. Cuerpo mental también. Y los cuerpos espirituales también, porque vamos, seguramente limpiemos cositas de otros tiempos, espacios. Pues vamos a anclar también los cuerpos espirituales a este planeta para estar más seguros, más erguidos, más fuertes energéticamente. Vamos a poner fuerte el cuerpo físico para... cuerpo físico y todos los cuerpos sutiles, pero sobre todo cuerpo físico para poder integrar mejor todo lo que se limpie. Vamos a tomar energía de tierra, ya ahora desde el principio. Vamos a comenzar a subirla por la planta de los pies, piernas, por esas 2 raíces fuertes energéticas en las que hemos convertido cada una de nuestras piernas, por el sacro también. Y vamos a comenzar a llenar columna vertebral,
todas y cada una de las vértebras, aunque hoy vayamos a trabajar con las dorsales, vamos a llenar todas y cada una de las vértebras, sacro, coxis, lumbares, dorsales, cervicales, con esta energía de tierra. Con la frecuencia es de un color. ¿Qué color se me muestra? Un azul oscuro. Pues vamos a tomar esa energía de color azul oscuro y vamos a elevarla muy bien. Médula espinal también. Vamos a extender esta energía al resto del sistema nervioso desde esa médula espinal. Vamos a elevarlo, vamos a llevarlo al sistema límbico. Glándula pineal, pituitaria, hipotálamo. Vale. Vamos a llenar bien toda la zona mental con esta energía. También para que sea más fácil eliminar esas creencias que van asociadas a estas vértebras. Y vamos a activar aquí también dos cositas. Vamos a abrir chakra corazón, todo el sistema corazón, porque está compuesto, el chakra corazón está compuesto por 3 mini chakras, por decirlo así. Entonces vamos a abrir todo el sistema corazón delantero y trasero. Y también tercer chakra, el plexo solar. Vamos a abrirlo también delantero y trasero, ya que vamos a estar también trabajando desde ese punto para que la limpieza a nivel de vértebras y de espalda sea muchísimo mejor. Y como lo que más me resuena, vamos a dejar activos esos chakras abiertos a un 1000% potencial infinito para que se pongan en modo expulsión de bloqueos, como yo lo llamo. Y lo primero que voy a comenzar es, aparte de haber puesto fuerte el cuerpo físico, vamos a poner también fuerte a la mente. Y al mismo tiempo que la ponemos fuerte, la vamos a separar un poquito de lo que es nuestro cuerpo más físico para que nos permita también que se dé muchísimo mejor la sanación. Entonces, todas las influencias mentales que hay a nivel de cuerpo físico, vamos a comenzar a eliminarlas, a erradicarlas, a diluirlas, no solo de nuestro cuerpo físico, sino de todos nuestros cuerpos sutiles, etérico, emocional, mental, los espirituales también. Borramos esa influencia. Y también vamos a comenzar a limpiar resistencias, porque percibo como resistencias. Entonces, vamos a... cuando hablo de resistencias a sanar, es principalmente miedos, de ay, qué va a pasar y qué vamos a limpiar y ay, madrecita Ana que va a nombrar y qué va a decir y ay, a ver qué va a pasar después cuando termine. Entonces, todos esos miedos, esas resistencias a sanar, esas resistencias al cambio que se dan después de sanar, esos también malas codificaciones que hemos hecho de que después de una sanación tiene que ser, primero que una sanación tiene que ser traumática, porque no es real, esa codificación es totalmente, no es real, es infundada o infundida, como se diga, de forma artificial, ¿vale? Todo eso lo vamos a quitar porque me he dado cuenta últimamente que os pasa a muchos, tanto cuando hacemos un live, ¿no? Que me comentáis y me escribís, después me vais comentando y demás, pero también en sesiones personales, que mucho del miedo a sanar es porque está la codificación de que después vais a pasar, no sé, unos días malos, o os va a pasar de todo, os va a pasar todos los síntomas posibles y por haber, y no es cierto. Hay algunas energías que sí, que pasa eso. Y es así, es real y no me gusta mentiros. Desde mi experiencia, incluso mías personales, hay algunas energías que cuando se limpian y se sanan son un poco puñeteras. Y a lo mejor te tiras 3 días con un gripazo que te has pillado, pero realmente es limpieza energética. Bueno, pues sacamos un poco la mente de la ecuación, ¿no? Un poco lo que comentaba el otro día y fue lo que limpiamos en el otro día en el live que hicimos de la víctima, que qué pena, que a ver si puedo recuperarlo de TikTok. Pero el tema está en usar la mente a nuestro favor, y cuando tú veas que estás sintiendo unos síntomas un poco intensos, me duele muchísimo la cabeza, no puedo dormir, no sé, os estoy poniendo ejemplos, ¿no? O que te sientes como si tuvieras un catarrazo y, pues, no sé, ahora en pleno julio aquí en España, por ejemplo, pues a no ser que estés con los aires acondicionados, es muy raro que te cojan un catarrazo, vaya. Pues ese tipo de síntomas es muy importante quitarles un poco la mente, para que se dé mayor la sanación, porque si no se crea una resistencia y ya se bloquea todo. Se bloquea, de verdad. Hay cosas que luego dices, pero jolín, si esto lo hemos visto en otra sesión, ¿por qué vuelve a salir? Vale, ¿qué pasó en esos días? Claro, es que bloqueaste la sanación, ¿no? Que no se trata de que nos fustiguemos, no. Ni que digamos, jolín, pues es que ya no hago más sanaciones, no. Cuento esto porque
la clave está en tener y en entender cómo funcionamos energéticamente para tener mayor poder y poder utilizar nuestra mente precisamente a favor de nosotros, en lugar de en contra. Entonces, si yo me siento un día fastidiada después de hacer una sanación, una sesión personal, por ejemplo, o una sanación como esta, que a lo mejor luego la repetís en YouTube porque os ha resonado y dices, pues me la voy a ver otra vez, o lo que sea, es como, bueno, vale, pues ya está, mi cuerpo está soltando. Si yo he estado con una caca, entenderme, desde los 3 años, acumulando, que se vaya haciendo más grande esa caca, y ahora con 45 lo quitamos, pues entenderme. O sea, el cuerpo lo tiene que experimentar de algún modo. No tiene por qué ser intenso. Hay personas que su cuerpo, por lo que sea, pues libera más fácilmente o porque está más predispuesta a soltar, pero hay otras personas que traen una codificación más de rigidez o de más miedo a fluir o de más de control mental y les cuesta más soltar todo eso, ¿no? Dicho todo esto, perdonadme, pero es que lo quería explicar porque hay veces que cuando se nota mucho, cuando digo voy a limpiar las resistencias a sanar, se va la gente, es como, ¿pero por qué? Si es que es algo que tenemos que entender cómo funcionamos. Pero bueno, pues ya está. Vamos a quitar esas resistencias en el porcentaje en el que cada uno me permita, porque veo que algunos sí más predispuestos y otros menos. Pues no pasa nada, lo que estemos predispuestos hoy a limpiar, pues se limpia y ya está. ¿Vale? Entonces, todas esas resistencias, todos esos miedos, miedo al cambio, miedo a ver qué va a pasar, mucho miedo al cambio después de una sanación, siempre se detonan esos miedos al cambio después de una sanación, sobre todo cuando ya empiezas a percibir, no solamente en tu cuerpo físico porque te sientas bien, sino porque ya un poco, claro, después de tantas capas de caca, pues empiezas a hacer sanaciones y un poquito tu alma comienza más a despertar y es como, pues con esta persona no, con esta persona sí, y empiezas tú a poner más límites y demás, y eso da mucho miedo, porque se detonan ahí millones de cosas de que nos vamos a quedar solos en el universo, o tú vas a ver, no sé. Bueno, pues todo eso lo vamos a borrar, lo eliminamos, lo desintegramos en el porcentaje que cada uno de hoy sea capaz de admitir, su cuerpo esté listo para soltar. Bueno, pues vamos a potenciar ese porcentaje que nuestro cuerpo está listo para soltar. Le ponemos fuerte también para soltar de nuevo, vamos a darle la orden de que esté fuerte, dispuesto y preparado para dejar ir todo lo que ya no necesita dejar ir, que ya no necesita en este momento, vaya. A la mente la ponemos fuerte para que también toda esa programación obsoleta podamos comenzar a liberarla. Vale, mejor. Vamos a irnos entonces a esas vértebras dorsales, a esa media espalda. Vamos a poner fuerte primero también la conexión de las vértebras dorsales con el chakra corazón y la conexión de las vértebras dorsales con el plexo solar. Porque muchos de los problemas se me están mostrando mucho, fijaos, más que en espalda, la conexión de lo que está generado a nivel de aquí, a nivel de pecho, perdonadme, y a nivel de aquí, de plexo solar, estómago, sistema digestivo, todo esto lo veo que genera más dolor en la espalda de lo que en sí podamos tener alguno de vosotros, alguna de vosotras, alguna dolencia como más específica de lo que es vértebras, ¿no? Pues que tengáis algún pinzamiento en alguna vértebra y demás, ¿no? Pero vamos a poner fuerte entonces esa conexión a 1000% potencial infinito, vértebras dorsales con corazón, vértebras dorsales con plexo solar, de ida y vuelta en todas las direcciones posibles. Y vamos a comenzar a limpiar. Voy a dar la orden antes de nada también de esa energía color azul oscuro que hemos tomado de tierra, que la hemos elevado por la médula espinal, ¿no? Y llenando también todas las vértebras. Vamos a dar la orden de que comience a girar como si fuese un torbellino, un huracán, algo así, ¿vale? Vamos a darle la orden de que comience a girar y al mismo tiempo de que comience a girar va a subir y va a bajar también. Desde el sacro hasta el atlas, subimos, coxis, atlas. Vamos a conectar vértebras dorsales con vértebras lumbares, con coxis, con sacro, y de ahí hacia arriba también vamos a conectar vértebras dorsales con las vértebras cervicales para que estén todas y cada una de las vértebras conectadas entre sí. Mucho mejor, ahora sí está, eso ahí un poco rarito. Vale. Entonces vamos a comenzar a limpiar. Primero, falta de apoyo emocional. Todas las veces en las que, no solamente de esta vida, sino vamos a hacerlo global, todas las experiencias de todas y cada una de las vidas en las que hemos necesitado algún tipo de soporte. Esto viene, bueno, no solo de infancia, también de adulto, vaya, algún tipo de soporte. Un abrazo puede ser simplemente también y no lo tuvimos cuando lo requeríamos. Entonces toda esa falta de apoyo emocional,
de no sentirnos queridos. Ya os he comentado al principio que va muy anclado al tema del corazón, entonces aquí sí pueden salir muchas heridas de infancia quizás y memorias infantiles. Entonces esas memorias de no habernos sentido queridos, de no habernos sentido arropados, de no haber sentido cariño por aquellos que nos tenían que dar el cariño. Vamos a comenzar a limpiar. Y bueno, imaginaos que os explico lo que estoy percibiendo. Es como las armaduras estas de cuando vemos las películas de la Edad Media que llevaban como una especie de armadura de metal. Bueno, pues es una armadura puesta desde aquí, desde el cuello, hasta prácticamente órganos sexuales. Vaya. Vale, ¿qué estaba diciendo? Va, que me he ido. Perdonadme. Os explicaba lo de la coraza esta que estoy viendo, la armadura. Entonces, esa armadura que va desde aquí hasta órganos sexuales prácticamente... Vamos a quitarla. Vale, en el porcentaje que cada uno de vosotros pueda y esté dispuesto. Pero bueno, yo os animo a que estéis dispuestos a quitarla porque escuchadme para qué. O sea, vosotros y vosotras... y yo también, nos las ponemos para sentirnos protegidos. ¿Pero para qué? ¿De qué? Eso lo único que hace es aislarnos. Y una de las cosas que también va muy asociada a vértebras lumbares es el sentimiento de aislamiento social. Vale, entonces esa coraza, esa armadura energética, vamos a dar la orden de que comience a desintegrarse con esta energía color azul oscuro que hemos tomado de tierra. Vamos a darle la orden de que comience a desintegrar. Va a comenzar a moverse en espiral, una especie de torbellino también, alrededor de vuestro cuerpo. Desde órganos sexuales hasta garganta, de momento, luego vemos si lo subimos un poquito más arriba, ¿vale? Pero de momento vamos a dejarlo ahí. Entonces giramos, 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 giramos. Todo el sentimiento de haber sido invalidados. Sigo todavía aquí, en la parte alta de las dorsales. Son 12, pues imaginaos, desde la mitad. Vaya. Entonces todo eso, sentimiento de habernos sentido invalidados. De no sentirnos dignos. De no sentirnos apoyados. Del resentimiento hacia vamos a borrar, a eliminar el resentimiento por no habernos sentido apoyados. Y también a nivel de chakra garganta, todo lo que nos hemos callado, en lugar de expresarlo, pues me callo y me como mi resentimiento y me como mi enfado y me como mi rabia y yo me lo como y mastico y después venga problemas en el hígado, problemas de garganta, problemas de tiroides, etc. Entonces borramos, eliminamos, desintegramos bien todo eso. Sobre todo el chakra garganta, ¿qué pasa? Siempre sale ese chakra garganta en todos los usuarios. ¿Es posible, de verdad, que estemos siempre tan bloqueados de ahí? Vamos a limpiar también de... Aquí está como conectado, ¿vale? No solamente corazón, sino también plexo solar, porque lo veo mucho en intestinos y estómago, entonces quizás aquellos que tengáis a lo mejor mala digestión, me llegó mucho mala digestión, digestiones pesadas, que a lo mejor hay alimentos en concreto que lo llevéis de aquella manera y demás, bueno, pues todo eso lo veo muy asociado con la constante autocrítica, la constante juicios hacia nosotros y hacia nosotras mismas, ¿vale? Entonces todo eso, todo el estar juzgándonos continuamente a nosotros y a nosotras mismas. Es decir, siendo nosotros, convirtiéndonos en nuestro peor enemigo. Y aparte de eso, también vamos a borrar todas las mentiras que nos hemos comprado de los demás, que han opinado sobre lo que les ha parecido de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de cómo nos comportamos, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos dicho, pues para nosotros, pues sí, pues me lo quedo. Generando una total incongruencia energética, voy a borrar todo esto mientras lo cuento, generando una total incongruencia energética de lo que tu ser y tu cuerpo quiere experimentar como entidad que encarna tu alma. Vaya, sé que suena muy profundo, pero es que realmente es así. Y estar constantemente en comparación tu alma y tu ser con lo que los demás opinan de tu cuerpo, de tu alma y de tu ser. No sé si me he explicado aquí, si no, luego ahora os lo explico mucho mejor, pero primero voy a quitar toda esa incongruencia energética. Entonces tu cuerpo ya no sabe a quién hacer caso. Te hace caso a ti, hace caso a los demás,
Entonces, todo ese juicio y esas, de verdad, lo que hemos recibido, porque entender esto, imagínate que tú un día te arreglas para salir, no sé, os estoy poniendo un ejemplo muy básico, para que entendáis lo que estamos limpiando. Lo siento, sabéis que me gusta explicotear mucho, espero que os sirvan estas explicaciones. Tú sales un día a comer con tus amigos y uno de ellos te dice, o una de ellas te dice, pues mira, me gusta tu vestido, estás muy guapa. Y otro, después, cuando pasa un rato, jolín, pues fíjate, no te creas que ese vestido a ti te queda del todo bien, ¿eh? Entonces, tú te quedas con las dos, ¿no? Energéticamente te quedas con las dos emociones, pero siento deciroslo, estamos programados para quedarnos con el que nos ha dicho, o sea, como que estamos programados para darle mayor importancia al que nos ha dicho, pues es que no te queda muy bien el vestido, o fíjate que es que a lo mejor te saca un poco de tripita ese vestido, o mira, no, pues es que a lo mejor estás más guapa si te hubieses puesto no sé qué pañuelo. Yo qué sé, eso estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Pero todo eso no lo compramos. ¿Y qué es la verdad? Porque uno te ha dicho una cosa y el otro te ha dicho otra, con lo cual cada uno te está mirando desde sus puntos de vista, desde sus gustos y desde lo que él opina que está bien, que está mal, o del cuerpo que a él le gusta tener o que le gustaría tener porque tampoco lo tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces toda esa caca energética que se queda pegada en nosotros y que de verdad que la veo muy a nivel de espalda, entonces vamos a borrarla. Nos compramos como verdades a veces cosas que no lo son. No sé si me habéis entendido, es que este ejemplo a mí me parece muy clarificador en el sentido de, no es que uno me critique y es que este es envidioso y me critica, no, le está opinando desde su verdad personal, pero que no es la verdad verdadera, porque si fuese verdad verdadera, todos en el planeta opinarían que ese vestido te queda mal, pero no es cierto. Entonces, todas esas mentiras, que realmente son mentiras que nos hemos comprado y que están muy alojadas a nivel de espalda, pero sobre todo estómago, intestino e hígado, para aquello que tenéis problemas hepáticos también, está muy enganchado en el hígado. Vamos a llenar bien, vamos a tomar otra energía de tierra, porque quiero dejar ese azul oscuro como codificando ahí, y voy a tomar otra energía de tierra, un poquito más con la codificación de limpieza, por así decirlo, vaya, o destrucción, por así decirlo. Entonces vamos a tomar de un color naranja muy brillante, se mostró esa frecuencia, pues bonito, naranja muy brillante, y la voy a elevar rápido por piernas, pero voy a llenar órganos sexuales, porque en mujeres es que cualquier cosa va a útero y vagina, como digo yo, pero también todo el sistema digestivo, que lo estamos notando un poquito que está bastante afectado en nosotros. Entonces, hígado, vamos a llenar bien cara interna, cara externa del hígado, vamos a aprovechar también, vamos a llenar riñones, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, colon, estómago, esófago. ¿Me dejo algo? Bueno, pues lo extiendo al resto del sistema digestivo porque seguramente me quedará algún órgano que no me acuerde. Pero también lo voy a subir esta energía naranja a pulmones y a corazón. Y así un poquito dándole la orden de que vaya limpiando cualquier tipo de bloqueo más energético, mental, emocional, que sea más individual en cada uno de vosotros. Y así le damos un extra a la limpieza también. Ahora que he subido a pulmones, memorias de depresión, bueno, estados anímicos depresivos, vamos a borrarlos, ansiedad también, vamos a borrar detonadores de esa ansiedad, sobre todo detonadores de que tú intentas cambiar algo y no puedes, y ahí se detona la ansiedad. Estados depresivos, estaba diciendo que se me mostraron mucho. Pero no estados, vamos a irnos a estados depresivos más a lo que se llama astenia, creo que lo he dicho bien, que sí que realmente es un estado depresivo, pero no se considera como depresión como tal, porque depresión es como que tú estás ahí tirada en la cama y no te apetece absolutamente nada de nada. No es exactamente eso, ¿vale? Como estados menores de depresión, vamos a llamarlo así para que me entendáis, y que nos puede pasar a todo el mundo. Toda la tristeza que hay detrás, me refiero a todo el mundo, pues que hay días que te levantas a lo mejor un poquito más de bajón, un poquito más triste por las circunstancias que te esté pasando y demás, y no tiene por qué ser que tú tengas diagnosticado una depresión. A eso me refiero, ¿vale? Si no me decís y eso explico un poco más, pero toda esa tristeza que veo detrás, desánimo por la vida que veo detrás, miedo a la vida también. Vamos a quitar este miedo a la vida.
Voy a limpiar de forma global porque se me mostraron aquí unas cuantas, entonces aprovechando que tenemos bien abierto chakra corazón y chakra plexo solar, todas las lealtades, de forma global, da igual que nos afecten a dolor de espalda que no, vaya, todas las lealtades, todas las fidelidades, voy a extenderlo a chakra garganta también, todas las lealtades, todas las fidelidades, todas las promesas, todos los juramentos que tenemos hacia nuestros ancestros, no únicamente de esta vida, sino a todas y cada una de nuestras encarnaciones, que en cada una de ellas tenemos nuestros ancestros, bueno, hay veces que compartimos, pero ya me entendéis, pues todo eso lo vamos a rescindir, retractar, cancelar, anular. Todo el efecto acumulado también, todas las conexiones y todo el cableado que hay desde estos 3 chakras hacia la columna vertebral también vamos a cortar. Eliminar resistencias y miedos que siempre surgen cuando trabajamos también a nivel de ancestros. Pues cortamos, 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 sin miedo. Cortamos, 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 ok, mucho mejor. Todo el efecto acumulado de todas esas promesas y juramentos, sobre todo culpa, sentimiento de traición. Sí, primero culpa y sentimiento de traición. Borramos, eliminamos. Vamos a desintegrar bien todos los implantes artificiales que hay para mantener esa culpa. Y aquí anclado en el corazón, al nombrar culpa, se me mostró también, bueno, primero voy a cortar todos los lazos kármicos que veo desde corazón. La vértebra, la T9, es que se me mostró muy clara, T9, pues nada, la limpiamos. Todos estos lazos kármicos. Vamos a quitar también toda la inteligencia artificial que hace que nos comportemos como marionetas, entenderme como que no sentirnos que somos dueños ni de nuestro cuerpo ni de nuestra vida, vaya, sino que vamos pues eso, como marionetas en el mundo porque tenemos que estar y vamos para adelante. También vamos a desintegrar toda. Vamos a desactivar primero esa inteligencia artificial que es muy mental, entonces toda la parte mental, toda la estructura mental que lo está sosteniendo, bases que lo están sosteniendo. Todo donde hemos codificado e interpretado que no somos dueños de nuestra vida y que no podemos hacer nada para cambiarla también. Vamos a eliminarlo, a desintegrarlo. Vamos a eliminar también siento saltar de un bloqueo a otro, pero como se me va mostrando y luego me he dado cuenta que hay veces que por decir luego lo limpio se me pasa, pues a lo mejor vamos bailando de un bloqueo a otro, pero así los quitamos todos. Porque se me mostró mucho asuntos pendientes aquí en las dorsales, asuntos pendientes de los ancestros, vamos a borrarlos también, es decir, todo lo que ellos dejaron pendientes de hacer y que nosotros estamos cargando con ellos. Lo borramos. Vamos a quedarnos únicamente con aquello que nosotros, sean nuestros asuntos, bastantes asuntos traemos ya de otras vidas, de otros tiempos, como para también cargar con lo del resto, ¿no? Aparte que nosotros hay veces que no podemos solucionar lo de un ancestro del siglo XV, ¿me entendéis? Como para llevar esa carga. O volvemos al siglo XV o a ver cómo lo hacemos. También para que entendáis cómo estas energías no pasa nada por quitarlas, que a veces que cuando se lo cuentas a la mente, pues también lo entiendéis más fácil para vosotros y vosotras liberar, ¿no? Voy a quitar otra vez sentimiento de traición hacia la familia, porque es como, no, empiezan a detonarse ahí un montón de cosas de, ¿cómo vamos a cortar esta lealtad con la familia? Entonces, ¿qué pasa? ¿Nuestros ancestros me van a castigar? ¿O qué va a pasar? ¿O ahora todo me va a empezar a ir mal? Porque he hecho... No funciona así cuando limpiamos lealtades y fidelidades con los ancestros. Vale, y ahora también quería limpiar a nivel de aquí mucha culpa, pero culpa nuestra, o sea, a ver cómo explico esto, de nosotros echar la culpa a otros de todo lo que nos pasa, en resumen. Entonces, todo aquí y aquí, porque estamos, el plexo solar, centro por excelencia del poder personal, claro, si tú estás echando constantemente la culpa a otros de todo absolutamente lo que te pasa, pues ¿qué tipo de poder personal tienes ahí para tú decir, vale, me ha pasado esto, lo cambio? No sé si me explico. Entonces, todo donde estamos culpando a los demás, de todo absolutamente, de cada cosa que nos pasa en nuestra vida cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, y además se lo echas en cara también, lo siento, y muchas veces nos comportamos así,
No es que no me voy a sentir mejor cuando fulanito se comporte de tal manera. No, es que el otro va a hacer lo que le venga en gana a él. Entonces todo eso, toda nuestra necesidad de cambiar a los demás, porque así pensamos que nos vamos a cambiar a nosotros mismos y que nuestra vida va a ser mejor, y hay veces que, bueno, hay veces no. El 100% de las veces no es así. Cuando cambia el otro, también encima nos detonan un montón de cosas que vete a saber. Vale. Haced una respiración profunda si podéis, disimuladamente, si estáis en algún sitio que no estéis solos, podéis hacerla disimuladamente, más que nada porque quiero percibir la zona del pecho, que sí que noto ahí una congestión, y quiero ver un poquito más a fondo. El sueño puede ser dos cosas. Puede ser que tu sistema nervioso se relaje, le dé la orden a tu cuerpo de relajarse tanto, y hemos dado unas cuantas órdenes al principio para ponerlo fuerte, para limpiar, pero otras pueden ser resistencia, que tu mente diga, prefiero no escuchar. Sí se está dando la limpieza, pero no se está dando del todo. Mira las escápulas. ¿Qué pasa con esas alitas nuestras? En algunas tradiciones, más antiguas, ¿no? Sí que hablaban, hay alguna referencia a que las escápulas eran como las alas nuestras que teníamos el ser humano en los inicios de los inicios, o un remanente de nuestra parte más espiritual, ¿no? Porque, bueno, esto a lo mejor es para otro live, si queréis que os cuente más, pero como al final somos una fusión de bastantes razas el ser humano, pues que sí que teníamos esas alas y que son ahí. Pues vamos a hacer un poquito de limpieza de eso, ¿qué os parece? O a lo mejor la integración final, activamos ahí nuestras alas espirituales personales para poder volar más alto. Me gusta. Ahora lo hacemos. Vale, vamos allá, chicos, chicas. Que sé que seguramente cae algún hombre por aquí, aunque no hable mucho. Mira, Antonio, justamente, que nos saluda. Les agradecemos que nos contribuyan con esa energía masculina. Claro que sí, esa energía masculina que también muchas veces rechazamos, pues no. Yo encantada de que estén. Porque somos una mezcla, energía masculina y energía femenina. Y tenemos que estar en equilibrio siempre entre ambas energías. Podemos potenciar una cuando queremos utilizar, por ejemplo, más nuestra capacidad creativa, vaya. Entonces tiraríamos más de femenina. Pero, por ejemplo, el accionar es energía masculina pura y dura, ¿eh? El poner límites, el accionar, el voy a hacer esto porque tengo que hacerlo, o porque me viene bien, o porque eso es energía masculina pura y dura, ¿eh? Entonces, primero, voy a chequearos otro poquito. Vamos a conectarnos a tierra. Vamos a elevar ahora un poquito más esa raíz energética que partíamos de sacro. La vamos a subir hasta nuestro plexo solar. Entonces, imaginaos que extendemos, que no sé cuánto me veis a mí, vaya, extendemos desde el sacro hasta aquí esas raíces energéticas. Vamos a elevarlas para dar ese empuje al poder personal. Vamos a poner fuerte de todas maneras de nuevo al cuerpo físico y vamos a poner fuerte de nuevo a la mente para que esté consciente y no se desactive si empieza a escuchar cositas que no le cuadran. Mucho mejor, eso sí. Entonces me voy a ir de nuevo a conectar con vuestras dorsales, a ver cómo están. Al principio dejemos viendo esa energía color azul oscuro en nuestra columna vertebral, en la médula espinal. Voy a aumentarle la velocidad, ¿ok? A ese torbellino. Acordaros que le dimos la orden de estar girando como un... sí, torbellino, huracán o como se diga eso. Y también de arriba abajo. Entonces vamos a darle la orden de que comience a, más aún, remolino, mira. No sé qué he dicho. No sé cómo expresároslo, pero bueno, sí, remolino. Y también de arriba abajo, vaya, desde el atlas hasta el coxis, atlas sacro. Vamos a aumentar la velocidad a la mitad de la velocidad de la luz. Sé que se puede sentir un poco intenso. Respiramos. Con tranquilidad. Aceptamos que se tiene que limpiar lo que se tiene que limpiar, ¿vale? Y no metemos mente. Que notamos calor, escalofríos, intensidad, incluso dolor, contracción. Está bien. Se están limpiando cosas. Y además lo voy a aprender.
Es decir, como si cojo una cerilla y desde el sacro prendo fuego a toda la médula espinal, a toda la columna vertebral, pues la voy a encender. Y entonces con esa energía de fuego también y con esa codificación de quemar del fuego, vamos a pedir contribución a todos los elementales del fuego también, ¿por qué no? Pues vamos a comenzar a quemar, a desintegrar también cualquier tipo de bloqueo ahí, acumulación de energías negativas, cualquier tipo de larva astral, parásito astral, entidades de nivel inferior también. Todas las formas de pensamiento negativas alojadas a nivel de columna vertebral. Vamos a desintegrar también con este fuego, vamos a dar la orden de todas las ramificaciones que hay hacia el cuerpo emocional, cortando todas las conexiones que dan soporte y todas las estructuras y todas las bases que dan soporte a esas formas de pensamiento. Voy a deciros algunos para ver si os resuena. No soy digna. Siempre va a pasar algo malo. ¿Qué pasa con esta creencia? Os ponéis siempre en lo negativo. Siempre va a pasar algo malo. Vale, vamos a borrar eso bien. Aparte de dar la orden de que se siga limpiando todos esos pensamientos que no son contributivos para nuestra vida ni para nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con esa creencia de que todo sale mal? Siempre todo sale mal. Vamos a borrar esa codificación. No es cierto. Vamos a borrar todas las memorias, anclajes a experiencias pasadas en las que, bueno, pues quizás el resultado no fue el que queríamos, pero lo interpretamos también como que fue un mal resultado. Vamos a borrar también entidades de control, formas de pensamiento de control porque son nuestras, ¿vale? Aunque diga entidades es porque ya operan con vida propia, como digo yo, pero realmente son formas de pensamiento en las que nosotros estamos intentando ejercer el control sobre absolutamente todo. Entonces, en una zona como es la columna vertebral y como es la zona dorsal, ¿no? Voy a elevarlo un poquito a cervicales también aquí para aquellos que me habéis comentado, hombros, omóplatos y demás. Aquí en clavículas lo veo también muy enganchado. Toda la necesidad de ejercer el control sobre cada uno de los aspectos, no solo de tu vida, sino también de tus hijos, de tu marido, de tus compañeros, de todo absolutamente. Bueno, por todas esas entidades que ya funcionan como vida propia. Entonces esa rigidez de espalda, que es como, no, pues yo tiene que ser así, entonces de aquí no me saques. Incluso aunque quieras moverte, fijaos, mi movimiento es lineal. No hay flexibilidad en la columna para moverla. Todo ese exceso de control. Todo lo que detona ese exceso de control por memorias ancestrales de esclavitud. Aquí están nuestras amigas memorias de esclavitud que siempre salen. También tenemos millones y millones de tipos de todo tiempo, vaya. Entonces, estas memorias de esclavitud que veo que están ahí detonando también este control. Y muchas vienen de ancestros, pero vamos a extender también la limpieza a otras vidas, en las que nosotros ejercimos el control sobre otros principalmente, pero también memorias de esclavitud en las que ejercieron un control férreo sobre nosotros. Vamos a borrar memorias de tortura. A nivel de espalda es muy común, ¿no? Lo digo por si veis el otro live, que también creo que las quitamos a nivel de lumbares, pero es muy habitual, ¿no? Memorias de torturas. Sobre todo tortura. Pero también quiero quitar la parte mental detrás que estoy percibiendo detrás de estas memorias de tortura, porque van muy con la conexión mental de torturas, haber recibido esas torturas por haberse salido un poco del molde y de pensar diferente. Entonces toda esa parte mental que también detona miedos a comportarnos diferentes, a ser diferentes, a expresar nuestra opinión libremente por miedo a ver el otro que nos juzga. Bueno, pues todo eso, toda esa parte mental, perdonad que es que explico algunas poquitas también porque por si tenéis, os da claridad también a algunos. Que sabéis que cuando la mente entiende algo, hay veces que es mucho más sanador que el que yo diga lo quitamos y lo borramos. ¿Vale? ¿Qué más puedo quitar con esa llamarada que hay a nivel de columna vertebral? Memorias de sufrimiento también. Memorias de dolor. Voy a irme aquí al dolor y voy a erradicar, y vamos a eliminar, a erradicar, a diluir cualquier memoria de dolor
todas las experiencias y toda la energía de trauma que hay generando esas memorias de dolor, también. Vamos a extenderla, vamos a extender este fuego también para que sea mucho más contributivo al chakra corazón, chakra garganta y chakra del plexo solar. Entonces vamos a encenderlos ahora en 1, 2, 3. Mucho mejor. Entonces, ahora con esos 3 centros también en llamas, vamos a diluir cualquier memoria que haya debilitado nuestro amor propio. Voy a hacer de forma global porque si me meto en el amor propio no terminamos hoy, ni mañana, ni pasado. Vaya. Entonces, de forma global, ese amor propio, todo lo que lo haya debilitado en cada uno de vosotros y de vosotras, lo que se pueda liberar y limpiar, está bien, lo aceptamos. Todas las memorias de falta de poder personal también, de haber cedido el poder a otros. Y aquí voy a limpiar algo que me ha surgido como muy fuerte y es todas las promesas y los juramentos de haber dado el permiso a los demás, conscientemente o también inconscientemente, vaya, de... ¿cómo digo esto? De utilizarnos. Es que me sale mucho la palabra de utilización. Entonces, de utilizarnos para lo que a cada uno de ellos le viniera en gana. Vamos a ponerlo así de forma global. Pues eso. Y vamos a quitar un poquito el sentimiento de víctima de forma global también de... después de haber dado ese permiso, pues hay... Agustín, que me he dado cuenta de que esto quizás no es más contributivo para mí, pero ahora a ver cómo lo cancelo. Entonces, vamos a rescindir, a retractar, a cancelar esas promesas, esos juramentos, esos acuerdos que hayamos podido hacer de forma consciente o de forma inconsciente para que otros utilicen nuestra energía, para que otros utilicen, no es que principalmente es energía, para que otros utilicen nuestra energía y nuestro poder, vaya, y nuestra energía sexual por ser más concretos, porque como es la que nos chufla energía de todo tipo, pues tal. Entonces, de esta manera, si hemos hecho este tipo de acuerdos y demás, escuchadme totalmente de forma inconsciente, pues claro, ahí damos permiso no solamente a que invadan nuestro espacio personal, invaden nuestra estructura energética, lo que llamamos vampiros energéticos, aunque no me gusta mucho a mí tampoco ese término, pero bueno, para que entendamos, pues al final como le hemos dado ese permiso de forma inconsciente, pues para qué el otro va a gastar su energía cuando puede tirar de la nuestra. No sé si me entendéis, pero eso es lo que estamos rescindiendo. Entonces, nada de resistencias a romper esto, ¿ok? Cualquier tipo de resistencia que esté poniendo el cuerpo físico, que se esté generando a nivel de alma, por lealtades o por fidelidades a todas esas personas que pueden ser que nos estén robando la energía, lo rescindimos, lo retractamos, lo cancelamos, lo borramos, lo anulamos. Vamos a enviarlo a otras dimensiones, tiempos y espacios. Qué miedo ha dejado, o sea, el miedo que estoy percibiendo en alguno de vosotros y de vosotras a soltar estas promesas, pero qué miedo, o sea, ¿y qué prefieres? ¿Que se sigan alimentando de tu energía y luego, Ana, estoy cansada, Ana, pues fíjate, no retomo, llevo 3 meses, bueno, pues recupera tu energía. Perdona, hay veces que me pongo muy intensa con esto, pero es que con lo del poder personal me llevan los demonios. Vale, dicho eso también, ¿qué más? ¿Qué más hay a nivel de dorsales? Pues sí, vamos a eliminar también esa codependencia emocional. Gracias por traerlo. Todo donde primero vamos a limpiar la mala computación y la mala información de que necesitamos al otro constantemente. Ojo, esto no quita que si necesitemos ayuda, la pidamos. O que si necesitemos contribución con algo, lo pidamos. Una cosa es funcionar desde tu saber interno y decir, bueno, quizás yo necesito ayuda con esto porque, yo qué sé, lo llevo a la sanación, ¿vale? Porque necesito que alguien externo a mí sea capaz de percibir qué es lo que está pasando, porque hay veces que, no, yo me pongo como ejemplo, si yo intento sanar algo en mí, hay veces que inevitablemente me bloqueo y es mejor que me lo vea algún compañero o algún terapeuta que de los que yo voy, ¿no? Pero, no hay que confundir eso, el que nosotros estemos fuertes para pedir ayuda y decir, ¿vale? A que estemos constantemente codependiendo de que alguien o algo sea como nuestro salvador. Me sale así ahora, entonces lo vamos a quitar.
todo el sentimiento de que necesitamos ser salvados siempre por alguien más, vamos a borrarlo, a eliminarlo, a desintegrarlo, por supuesto, porque también debilita nuestro poder personal y así no vamos a ningún lado. Y vamos a hacer la integración final ya que os tengo aquí, tranquilitos. Sé que me quedo de limpiar muchísimas cosas, yo tengo 3 folios aquí escritos, pero ya sabéis que hay veces que es imposible, pero bueno, seguimos sanando cositas, que son lo importante, seguimos limpiando energías, que son lo importante. Entonces, vamos a hacer esta integración final. Como tengo ese fuego ahí encendido en columna vertebral y en chakra garganta, corazón y plexo solar, pues voy a encenderlo también en el primero y segundo chakra, también para tomar la zona del coxis, sacro y lumbares, ¿vale? Que hagamos una limpieza bien también de la columna vertebral en completo. Entonces, con todos esos chakras encendidos, con esa energía de fuego, vamos a extender ese fuego también al resto del cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Vamos a fortalecer de nuevo las raíces energéticas que partían desde el plexo solar. Vamos a elevarlas a que partan desde el corazón. Vamos a poner fuerte esa raíz energética. Vamos a conectar en totalidad al núcleo terrestre. Mucho mejor que algunos, como entrasteis un poco más tarde, quizás se fue ahí un poco. Y aquí vamos a trabajar un poquito con el alma también para darle ese cariñito. Muchas tradiciones también consideran que el alma se encuentra... Bueno, hay algunos que opinan que más a nivel de pecho, ¿vale? En el chakra corazón, pero otros muchos también lo alojan, otras muchas tradiciones lo alojan también a nivel de plexo solar. Y también, por ejemplo, la medicina tradicional china, como considera que hay varios tipos de alma, pues como que están repartidas a nivel del cuerpo, que eso es otra sanación también que me gustaría que hiciésemos algún día, pero bueno, ya lo haremos. Pero hoy lo vamos a centrar Vamos a centrarla aquí a nivel del plexo solar, porque vamos a encender nuestro sol interior, ¿vale? Entonces, ese plexo solar, esa energía naranja que tomábamos también de tierra, vamos a concentrarla como si creásemos una esfera de color naranja y vamos a añadirle también tonos dorados por el color en el que vibra principalmente este tercer chakra, ¿vale? Entonces, esa esfera, ese sol interior, vamos a llevar ahí también nuestra consciencia y vamos a trabajar a nivel de alma. Y por coronilla vamos a tomar una energía, también es naranja, pero un naranja clarito, para que me entendáis. El otro es muy fuerte y este es más clarito. Entonces vamos a descenderla por nuestra coronilla, ¿vale? Vamos a comenzar a llenar hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, todas las esferas mentales, que tenemos unas cuantas, todos los componentes de la psique. Vale, descendemos, descendemos, descendemos. Dejamos aquí en garganta. Vamos a llenar chakra garganta con esta energía, vamos a descender, vamos a llenar chakra corazón, todos los órganos internos en los que conecta corazón también, pulmones y demás. Vamos a descender. Voy a descenderla por la columna vertebral también, mezclándose con esta energía de fuego. Vamos a llevarla hasta ese sol interior, localizado ahí en nuestro plexo solar. Y vamos a dar la orden de que cualquier bloqueo que traigamos a nivel de alma, de forma global en cada uno lo que se pueda, porque cuando se trabaja con el alma esto es algo muy personal y hay que hacerlo con mucho mimo y con mucho detalle, pero bueno, como se nos mostraron un poquito ahí la información de desplegar nuestras alas espirituales, ¿no? Por esas escápulas, pues vamos a llenar con esta energía bien ese sol interior, dando ahí mayor soporte a nuestra alma. Lo voy a decir de nuevo, cualquier tipo de bloqueo que en este momento cada uno de vosotros y de vosotras
a nivel de alma esté listo para soltar, para liberar cualquier promesa, cualquier lealtad, cualquier fidelidad de otros tiempos y espacios, todos los miedos del alma, que también traemos muchos a nivel de alma, que en este momento se puedan limpiar también. Todo el karma que pueda estar alojado también en esa parte, nuestra energética, vamos a diluirlo, a eliminarlo, a desintegrarlo con esta energía. Y vamos a prender el fuego ahora, ese sol interior, con esta mezcla energética. Y voy a conectar ese sol interior con las escápulas, como si saliesen dos rayos, así se conectan con las escápulas de este sol interior. Y vamos a borrar con esta energía todos los miedos a ser nosotros y nosotras mismas, miedos a expresarnos nosotros y nosotras mismas. Vamos a activar. Vamos a poner una esferita de color naranja en cada una de las escápulas y vamos a activar también esas alas espirituales. Para ser, y nos ponemos fuertes para ser, más libres a la hora de pensar. Más libres, vamos a activar con ese sol interno también nuestro saber interior. E identificar cuando nuestro cuerpo pueda estar percibiendo una mentira de otro o no, en el sentido de no creérnoslas, de no debilitarnos, sobre todo el poder personal, ¿vale? Cualquier energía de manipulación también vamos a eliminarla, a desintegrarla. Nos ponemos fuertes para desplegar esas alas espirituales. Vamos a poner fuerte el alma también. Para aceptar que está encarnada. Para aceptar que tiene un cuerpo físico, que tiene que trabajar al unísono con él. Y que puede volar con esas, que es libre para volar con esas alas. Vamos a borrar y a eliminar también contratos y acuerdos que cortaran tus alas, entre otros tiempos y espacios, en los que te las cortaron y en las que tú también diste permiso para que te las cortaran, incluso tú misma o tú mismo te los cortaste. Vamos a conectar esas alas con el poder personal, 1, 2, 3, a un 1000% potencial infinito, para que trabajen al unísono. Y vamos a dejar trabajando todas estas energías que hemos integrado, todos estos comandos que hemos dado. Vamos a expandir este sol interior también. Vamos a extenderlo más allá del cuerpo físico, vamos a hacerlo muy grande, más allá del cuerpo físico, más allá del cuerpo, de toda nuestra estructura energética, proyectando ese sol. Y todos los miedos a deslumbrar a otros, vamos a eliminarlos, a desintegrarlos. Y a brillar como tenéis cada uno de vosotros y de vosotras que brillar todos esos miedos. Con esta expansión de ese sol interior, los desintegramos. Y así prendidos y con vuestras alas desplegadas, hacer una respiración profunda, please, por favor. ¿Veis lo que os digo? Yo empiezo limpiando dorsales torácicas y bueno, se nos ha ido un poquito a despertar nuestra alma y nuestras alas espirituales, pues no sé, qué bonito, ¿no? Pues ya tocaba terminar así, pues así hemos terminado. Ya haremos más limpiezas de la columna. Nos faltan las cervicales, ojo. O sea, que todavía nos queda. Bueno, chicos, chicas, espero que haya sido una contribución para todos vosotros y vosotras. Gracias por acompañarme este ratito. Sé que, me repito siempre, sé que quedan muchas cositas por limpiar y que ver y que tal, pero bueno, pues cada sanación que vayamos haciendo, vamos limpiando caca, como yo digo, vamos limpiándonos cargas que no son nuestras y demás, y demás, y demás, para ser cada vez más nosotros, que es lo que tenemos que ser, y nosotras, ¿vale?
Y que nada, que os queráis mucho, que os cuidéis mucho y que nos vemos en la siguiente. Que paséis buen día, buena noche, buena tarde, allí donde estéis, que disfrutéis mucho de la vida y nos vemos en la siguiente.